Bienvenidos a En Movimiento Aprendo, tu espacio de educación física, y hoy tenemos a José Luis, una entrevista que creo que os va a aportar mucho. José Luis ha sido tribunal de oposiciones hace unas cuantas semanas, bueno, más bien hace unos poquitos días que ha cerrado ya su trabajo de tribunal. Nos va a contar mucho sobre la figura del tribunal, lo que ha aprendido, errores frecuentes en temas, supuesto y programación. También una primera parte de la entrevista donde vamos a hablar de su oposición, ya que hace unos 4 o 5 años sacó la plaza. Y creo que ha quedado una entrevista, como digo, muy práctica. También destacar que están abiertas las plazas de nuestra formación y preparación de oposiciones para este nuevo curso escolar. Preparamos tanto a corto plazo como a largo plazo para primaria y secundaria. Pregúntanos, os dejamos el correo preparadoreducacionfísica@gmail.com y cualquier cosa que necesitéis, aquí estamos. Un saludo y espero que os guste la entrevista. ¿Qué tal, José Luis? ¿Cómo estás? Hola, buenos días, Diego. Nada, la primera pregunta, ya has visto un poco la entrevista que te la he pasado para que veas por dónde vamos a ir, pero va más enfocada a tu presentación. Sé que opositaste el mismo año que yo, tus resultados en la oposición. Como digo, al principio vamos a hacer un bloque, tú como opositor, si quieres como docente de educación física, y luego acabaremos con tu experiencia de tribunal en estas últimas oposiciones. Muy bien. Entonces, nada, preséntate si quieres, José Luis, cómo te fue las oposiciones, a qué te dedicas, aunque bueno, está bastante claro. Bueno, pues nada, soy José Luis, tengo 31 años y bueno, aprobé, como has dicho, en 2018. Ejerzo actualmente de maestro de educación física. Este año he ejercido la labor de director y también, pues como has dicho, de tribunal de oposiciones. ¿Y cómo te fueron las oposiciones? Me imagino que muy bien, ¿no? Porque... Pues a ver, he tenido de todo, porque no aprobé la primera. Ah, Ya vale. en la primera, bueno, aprobé la primera oposición en 2015, pero no tuve plaza porque pues, no era joven y no tenía muchos méritos y también no había muchas plazas. En 2016, que convocaron, me suspendieron. Voy a decir me suspendieron porque tenemos la intuición de que tenemos un buen tema, pero luego no pasas y es un problema que le pasa a muchos opositores y al final pues, es un mal enfoque o que no buscan tu perfil o cualquier cosa. Y luego, pues en 2018 ya sí que aprobé. 2018 al final fue un buen año, ¿no? Salieron, si lo comparamos con este año de 2022, salieron bastantes plazas. ¿Y qué tal te fue? Tema, supuesto, programación, cuéntanos un poquito el proceso. Pues a ver, en 2018 sigo pensando que estaba peor preparado, bueno, obviamente que ahora, ¿vale? Veo muchos fallos que hice yo en 2018 que ahora pues podría corregirlos con la experiencia que tengo. Y bueno, pues el tema y el supuesto, la verdad es que fueron buenas notas, creo que fueron un 8, casi un 9 casi. Y luego la programación siempre pues se peca mucho de hacerla muy teórica y luego en la práctica pues no centrarte en las actividades, qué vas a hacer, cómo las vas a hacer, qué vas a evaluar, de qué forma. Y eso también se aprende con la práctica, con Sí. la elección de maestro. Entonces te das cuenta después de decir, buah, podría haber profundizado un poquito más aquí o allá. Al final, pues eso, saqué un 8, un 7,9 por ahí, pero como tenía méritos, tenía dos másters, tenía el inglés, tenía el valenciano, tenía todo, entonces al final saqué plaza. Y José Luis, ¿cómo te preparaste las oposiciones? Me refiero, ¿eras una persona que se formaba mucho en cuanto a propuestas prácticas? ¿Te enfocabas más en tener un tema? ¿Ya estabas trabajando e incluso esos juegos o esas actividades que llevas a la programación lo habías experimentado antes? ¿Cuál fue tu preparación? Pues la preparación fue distinta en cada año, en cada Sí. convocatoria. La primera convocatoria me centré mucho en la oposición, fui un preparador, muy metódico, la programación súper bien ligada a todos los aspectos. Gasté mucho tiempo estudiando y bueno, iba muy preparado a la primera posición. Aprobé con buena nota, pero bueno, no tuve plaza. Luego ya me preparé por mí mismo, ya modifiqué 4 aspectos que pensaba que tenía Mm. que modificar y ya el ritmo es diferente, porque ya una vez tienes la programación, ya luego es modificar, actualizarla. Luego los temas, pues una vez te los has estudiado ya todos y has profundizado todos, una vez vuelves a retomarlos, ya no es lo mismo, ya Claro. entra mucho mejor, ya necesitas menos tiempo de estudio. Y bueno, y la tercera posición que aprobé, pues creo que es la que menos tiempo invertí, porque ya lo tenía todo dentro. Tenías un bagaje ya bastante Ya amplio, tenía todo claro. dentro. Entonces, la preparación sobre todo es mucha constancia y conocerte.
conocerte a ti, qué capacidades tienes y qué hábitos de estudio tienes. ¿Y te acuerdas, bueno, te estoy haciendo así las preguntas un poco salteadas, pero te acuerdas de la parte de la programación? Yo esto siempre lo pregunto. ¿Algún recurso estrella? Luego hablaremos como tribunal, ahora te estoy hablando como opositor. ¿Alguna propuesta que te acuerdes que les gustó mucho al tribunal? Pues, a ver, mi tribunal fue muy duro, ¿eh? O sea, no, tampoco nos hizo, por lo menos a mí no me hizo ver que le encantó. La verdad que con la gente que ha hablado de mi tribunal, porque justamente mi presidenta de este año formaba parte de mi tribunal y encima, bueno, de mi año, de 2010. Mira, qué coincidencia. Sí, sí. Y bueno, los dos comentando lo que fueron muy duros con nosotros. En tema de preguntas, estuvimos 35 o 40 minutos ahí respondiendo a preguntas. Este año nosotros no hemos sido tan duros, pero entonces, propuesta que podía destacar, pues, por ejemplo, la unidad didáctica, que actividades que fomenten mucho los elementos transversales y las competencias, pero que las fomenten, no que las nombres y luego las actividades no estén relacionadas. Ya. Yo, por ejemplo, expuse una carrera de orientación. Me tocó la unidad ética de orientación y la verdad es que justamente el mes anterior en un colegio que estuve la estuve desarrollando, entonces me fue muy fácil el ponerla en práctica. Y contestar las preguntas, ¿no? Porque muchas veces la orientación da pie a que no es realista. Sí. Sí. Pero bueno, es que es lo que tienes que tener un recurso para cada pregunta. Tienes que saber qué aspectos tienes un poquito más frágiles, por decirlo de alguna forma, y tener siempre algún argumento para poder responder. Porque lo peor que puedes hacer es o responder mal o quedarte sin recursos. Porque ahí demuestras tu incompetencia, llamándolo de alguna forma. No, Sobre desde todo la luego. atención a la diversidad. Desde luego. Y la prueba, la prueba que tenemos aquí en Comunidad Valenciana de expresión corporal, ¿qué tal? ¿Qué tal fue? Pues quería hablar de eso, quería hablar de eso. Porque mucha gente piensa que no tiene valor. Mucha gente piensa que va a hacer 4 cosas y no lo va a tener, no van a tener en cuenta. Tiene mucho valor. Cuenta un 50% y hace media con el supuesto. Y es una locura. Hmm. Gente que ha tenido un buen supuesto y ha hecho una expresión corporal floja, le ha bajado mucho la nota. Y la expresión corporal tiene sus ítems. Está claro que como maestro de educación física, pues la expresión corporal forma parte de un bloque de contenidos que tenemos que desarrollar en el aula y muchos maestros lo hemos dejado de lado o se ha dejado de lado. Yo hablo por mí, yo no lo dejo de lado, para mí es importante. Y Claro, luego no, es que es lo que dices, si nos vamos a los criterios, es el 50%. es mucho. 50% supuesto práctico, 50% expresión corporal. Para quien no lo sepa, es que esto solo pasa en Comunidad Valenciana. Tenemos el tema, como todos, tenemos supuesto práctico, pero también tenemos una prueba de expresión corporal, que suele ser un minuto, con una música que te toca en el día que vas a hacer la prueba de expresión. Luego puedes practicar unos 20 minutitos con la música que te ha tocado y lo dicho, en un minuto y poquito tienes que mostrar esa expresión como tal. Sí, pero Y es muy importante mirar los criterios de evaluación sí, y enfocar tu actuación en los criterios de evaluación, porque si no, es que hay muchos ítems que se te van y la nota baja. Y eso al final es una rúbrica que tú sitúas en niveles de consecución y sacas una nota. No es algo subjetivo, me ha gustado o no me ha gustado. ya, sí, sí, total. Y José Luis, respecto a la prueba oral, seguimos, ya son las últimas preguntas como opositor. ¿Se te daba bien comunicar? Que también es un momento que quizá el opositor tiene más miedo. Me han venido muchas preguntas de miedo escénico, de no sé si les gustará. Tengo miedo por si el tribunal no sabe de metodologías activas. ¿Tú cómo te preparaste esa prueba? Pues a ver, tú vas aprendiendo conforme vas exponiendo, conforme vas siendo y ejerciendo de maestro y metiéndote en formaciones y haciendo y explicando y exponiendo, vas aumentando tu capacidad de comunicación. Yo, por ejemplo, para preparármelo no memorizaba todo. Es muy Mm. importante saber el camino que tienes que seguir, los aspectos que tienes que tocar y luego, como tú has hecho la programación, se nota mucho cuando una persona ha hecho la programación, se la ha currado y se la ha trabajado a una persona que, por ejemplo, se la han dejado. No la sabe defender, no sabe explicarlo igual. Entonces, al final, cuando tú lo has hecho y te lo has trabajado, tú lo sacas, tú lo disfrutas. Y si además tienes ilusión y tienes vocación, es que se nota, es que te llegan.
Sí, sí. No, yo lo digo bastante, José Luis, el tema de que te puedes poner nervioso, pero creo que es importante quitar el foco de uno mismo y centrarte en lo que has dicho, ilusión, en los recursos que vas a mostrar, en que te conozcan como docente, en esta propuesta tan chula que incluso he llevado a clase, o si no he llevado a clase, que creo mucho en ella. Desde ahí pues se te van a ir los nervios y creo que puede sonar más natural. Y ya llegados a la última pregunta de este primer bloque de oposiciones, ¿qué sentiste cuando tuviste la plaza? ¿Qué hiciste? Pues a ver, es que fue muy progresivo, porque salen las notas del supuesto y del tema, has hecho un buen tema, pero te falta la programación. Luego vas a la programación, sale una buena programación, pero faltan los méritos. Ya, ya, ya. Salen los méritos y son los provisionales, faltan los definitivos. Entonces vas escaloncito a escaloncito. Y cuando ya la tienes, dices, ¿ya está todo? ¿Ya? ¿Qué falta? ¿Qué falta? Yo, por ejemplo, me acuerdo, estaba en el apartamento Sí, y estaba con una servilleta que aún la tengo guardada, porque en esa época era todo mucho más manual. A mí me gustaba guardármelo manual. sí. Una plantillita de Excel, pues me gustaba más manual con mi calculadora. Entonces, yo tengo guardada la servilleta con los méritos y subrayadito en fosforito de los que teníamos plaza. Y nada, cuando vi que saqué plaza, me fue a la piscina vestido y ya está. De una, ¿no? Pero nada, se disfruta todo mucho día a día, ¿eh? O sea, yo lo he ido apreciando día a día cuando iba a trabajar más que en el momento en que me dijeron tienes plaza. Sí, no, desde luego, el proceso es tan largo. ¿Y lo hiciste en Valencia también, Sí, en José Luis? Valencia, en Valencia. Valencia. Pues coincidiríamos seguro. No. No sé, no me acuerdo en qué tribunal estaba yo, ¿eh? Yo soy Perales. Fuentes, Fuentes, Fuentes. no Yo coincidimos. V3, me parece. No me acuerdo. Yo V3 de los primeros, pero sí, Pues, seguro ¿qué que te puedo? estaríamos por ahí. Creo que me suena. Mm. Y bueno, vamos a pasar, yo creo que la parte que más le interesa a los opositores, que es lo que has hecho este año, lo que has hecho hace unos días, tu experiencia como tribunal. La primera pregunta, ¿cómo es la experiencia de ser tribunal? Para mí, muy gratificante. Yo tenía ilusión y quería ir a vivirlo desde dentro. Porque yo en 2018 me acuerdo estar sentado en el examen haciendo el tema y pensar, algún día podré estar en el otro lado. Y Qué mira por guay. dónde. Y se lo dije a mis opositores, ¿eh? O sea, yo en el tema dije, mira, digo, antes de que empezara el tema, estar tranquilos, digo que yo en 2018 estaba ahí sentado con vosotros. Digo, y Qué nunca, bueno. digo, nunca se sabe. Así que eso, muy gratificante. He aprendido porque también quería ir por ver propuestas. Me ha gustado mucho empatizar con los futuros maestros y también pues, conocer un poquito más el proceso de evaluación, que muchas veces hay muchos mitos. Sí, Las plazas están dadas, está todo... No, no. que me lo decías, que es Voy a hablar que, de la experiencia de este año, no puedo hablar de otros años. claro, claro, que me lo No, comentabas, que el proceso de transparencia es total, que tú no sabes en ningún momento lo que estás corrigiendo, que el código varía del tema al supuesto, que es imposible. es imposible. Y además hay 5 notas. Hay 5 notas. Yo estoy sacando una rúbrica un 3, tú con el mismo tema no puedes sacar un 7, porque hay niveles de consecución. Al Claro. final, las notas de los miembros del tribunal se iban de décimas, porque yo a lo mejor he visto un grado de consecución que tú lo has visto mejor, pero Mm. se van por décimas, o sea que muy transparente todo en nuestro tribunal. Eso te iba a decir que la primera pregunta más referida al tema, imagino que lo primero son los criterios, pero como tribunal, ¿qué ha de tener un tema ganador? Muchas cosas, muchos aspectos, sobre todo ceñirse a los criterios de evaluación. Eso es el primer estándar, Eso sí. es. Después, el tema subjetivo es que no influye. Es decir, introducción, si es general, es general. Si no la relaciona con el tema, no la relaciona con el tema. Mm. Una justificación del tema, la importancia del tema es importantísima. ¿Por qué la justificas? Después, rigor científico. Yo no puedo hacer mi propio tema. Tengo que basarme en una bibliografía y justificar la que sea específica del tema. Y sobre todo, luego, la normativa. La normativa tiene que estar relacionada con el contenido del tema. Yo no puedo nombrar una normativa y no justificarla. Una lista, ¿no? De LOE, LOMLOE, Real Decreto, Decreto, No, y ya está, me no, basaré en no. esto. Ahí tú demuestras que controla la normativa cuando la relacionas a lo largo del discurso del tema.
Hmm. Y así con todo, luego profundizar mucho los contenidos, relacionarlos con la práctica. Es muy importante relacionar los contenidos con la práctica. Ahí es cuando tú demuestras que controlas el contenido y no es simplemente una memorización. Son muchos aspectos. Y luego, pues, la creatividad de la conclusión, que esté relacionada, pero que también que te muestre un poco, que te muestre algo del opositor. Sí. Es como hacer tu tema. Hacer tu tema y al final cuidar todos los detalles, que hay mucha gente que se piensa, no, como van a, lo que has comentado, bibliografía, te pongo una serie de libros que ni he mencionado a lo largo del tema, me voy a basar en estos, me sirve este libro para todos y dices, bueno, pues ahí no te vas a, primero que no te vas a diferenciar y segundo que no estás aportando ese rigor científico al Correcto. tema, no, o si dices, Blázquez Sánchez, vale, pero ¿qué vas a sacar de ese libro? Yo Correcto. intento ¿Dónde siempre, lo has pues, nombrado? Y después la correspondencia hmm, que tiene con el tema. Sí. total. Y luego los criterios que salen, José Luis, esta pregunta me ha salido ahora, los criterios que tienen los opositores son los mismos que tenéis vosotros, ¿no? Solo por grados de consecución es lo único que varía. Sí. Vale. Y respecto al supuesto práctico, que quizás es una prueba más, por así decirlo, más amplia, ¿qué valoráis? Pues sobre todo, lo mismo, es muy parecido Sí. al tema, es decir, todos los aspectos que he nombrado del tema, y después sobre todo que se centren en la práctica, porque yo también he cometido el error de justificarlo todo mucho, de Mm. contextualizarlo, y después las actividades que yo propongo se quedan en la superficie. Al final es demostrar tu competencia como maestro dentro de la propuesta didáctica que propongas. Y luego, pues, es muy importante también que te ciñas a lo que te exige el supuesto, que contextualices dentro de lo que te exige el supuesto. Si te ponen una contextualización, céntrate en eso, no te centres en otra cosa, como muchas veces ha pasado te dicen 55 minutos, ¿por qué no haces una clase de 45? Claro, fallo. Ya. Son muchos aspectos que no nos tenemos que inventar, nos están orientando. Y más en Comunidad Valenciana, que tienes 2 horas para hacer 2 supuestos Dos prácticos, supuestos. Tienes que priorizar mucho los tiempos y irte a lo que te pide el supuesto. contestar lo que se te pide, puedes llevar una estructura, elementos curriculares, perfecto, Pero, contextualízalo, pero contesta. O sea, el 70% contesta lo que se te pide. pero justifícalo con la práctica que tú Mm. propones. No puedo justificarte una cosa porque me venga del tema y luego yo las actividades que propongo son diferentes a lo que lo que estoy justificando, ¿sabes? Tiene que estar todo muy ligado y ahí es donde tú demuestras que tú controlas toda la realidad educativa. Y lo mismo a nivel bibliográfico, o sea, también aplicable. Todo igual. Sobre todo correspondencia. Que tenga rigor científico, pero que tenga correspondencia con lo que yo estoy nombrando en el tema. Y luego ahora imagino, luego hablaremos de los errores, Mm. pero en la prueba de la exposición y de la programación, imagino que por un lado tenéis en cuenta cosas del documento y por otro lado de la exposición. Sí, a ver, el documento, pero es que si nosotros evaluáramos solo el documento, todo el mundo tendría buenísimas notas, porque la mayoría de programaciones son Claro. muy buenas. Hmm. Nosotros evaluamos la defensa de la programación. Entonces, tú sí que tienes un apartadito del documento, pero es mínimo ¿Es mínimo? aspectos formales del documento. Lo demás es la defensa. La defensa de la programación y la unidad didáctica, ¿qué destacarías en ese sentido? O sea, de opositores así que les ha ido bien. ¿Qué diferencia una defensa común de una defensa excelente? Sobre todo la creatividad. La unión de todos los elementos curriculares, el que esté todo unido, todo ligado, el que demuestre que la primera parte, que es lo más teórico, se desarrolle después en lo práctico de la segunda parte, que Sí. esté todo relacionado, que no sean dos bloques diferentes. Y sobre todo también que la exposición sea práctica, que las actividades, que el desarrollo de las competencias, que el desarrollo de los elementos transversales, que el desarrollo de todos los elementos curriculares se demuestren con las unidades didácticas, que lo desarrollen, o sea, que lo conecten con las unidades didácticas. No puedo decir trabajo la competencia lingüística y no te digo cómo a lo largo de mi programación. Claro, sí. O en qué unidad didáctica, o no te pongo un ejemplo de una actividad en la que yo fomente. Competencia lingüística, lectura de documentos para realización de lo que sea, de una actividad.
Dime qué actividad y qué tipo de documento. Claro, profundiza y se concreta. La didáctica profundiza, sobre todo profundización. Mm. Es lo que yo destacaría. Y luego las metodologías activas, que quiero destacar también. Profundizar. Yo no puedo decir un hilo conductor de gamificación y después en una unidad didáctica no profundizar en las actividades que están relacionadas con la gamificación. Y luego pongo una actividad de Colbol y ya está. ¿Qué gamificación? Que no tiene nada que ver, sí. ¿Sabes? Nos ha pasado. No, es que yo tengo una gamificación, tengo metodologías activas. Ya, bueno, yo tengo formación en gamificación, digo, tienes que profundizar mucho más. Es que profundizar, sí. Cuando opositamos nosotros ya empezaba la gamificación y quizá valía un poquito más decir, gamifico, llevo unos puntos por aquí, pero cada vez como pasa y que hay más información, los opositores tienen más alcance a toda esta innovación y metodologías activas. Yo soy muy pesado en eso, tienes que ser tremendamente concreto y específico y muchas veces no por llevar una gamificación es una metodología activa. Tú puedes llevar una gamificación y que el alumnado no tome ningún tipo de decisión y no estás llevando una metodología activa. Correcto. Por lo tanto, creo que es un error, ahora hablaremos de los errores de tema supuesto y programación, el no ser específico y creo que el patrón que has mantenido durante toda la entrevista es el de tienes que ser muy concreto, no vale con una lista de leyes, no vale con una lista de competencias que consigo, objetivos de etapa, sino cómo los consigues, de qué forma. Tú como docente que te conozca cómo consigues la competencia lingüística y desde ahí empezar a diferenciarte y darle valor práctico. Al final quería destacar también la competencia motriz de la educación física. No podemos dejar de lado la competencia motriz. Ahí es muy importante desarrollar todos los elementos curriculares mediante la competencia motriz. Porque muchas veces nos centramos en otras competencias y dejamos de lado las actividades que fomenten la competencia motriz, que al final es nuestra base. Totalmente. Y ya de forma más específica, José Luis, ¿qué destacas? Mójate aquí un poco, va. ¿Qué destacas en concreto? Me estoy mojando bastante. Sí. ¿Qué destacas en concreto que te haya impactado? Que quizá no conocías en imagino más en la defensa o en el supuesto, en relación a algo de innovación que no conocías y dices, madre mía, esto me lo llevo. Pues, a ver, impactarme de algo nuevo, no. No es no porque lo sepa todo, no. Me ha impactado mucho la creatividad de los opositores. El uso de metáforas, el cómo conectaban todo, todos los elementos curriculares con alguna metáfora en concreto. Me ha gustado mucho, muchísimo. Luego, me ha impactado también la ilusión con la que vienen los opositores. O sea, Qué guay. es brutal, es brutal. O sea, a mí me han llegado a poner los pelos de punta, incluso hacerme llorar, de ver, joder, qué ilusión, qué ganas tienes y ojalá te saliera bien esta posición. Incluso yo celebrando el decir, vamos, me lo ha hecho muy bien, me ha nombrado esto, me ha nombrado lo otro, porque es que es muy gratificante cuando ves a opositores y opositoras que tienen ilusión y además están preparados. Para mí eso es lo que más me ha impactado. Sí, no, la diferencia de ir a la oposición queriendo que pase rápido, quiero que pase, me apetece demostrar, me apetece que veas cómo soy como docente, que soy parte del cambio, qué bueno. Y luego respecto a los errores, ya hemos dicho algunos, pero me gustaría, errores comunes que has visto en el tema, vamos si quieres por orden, en el tema de errores comunes que has dicho, bueno, esto ya no A me ver, vale. al final es todo son errores muy comunes en todo. Sí. Falta de profundización, sobre todo, falta de relación con la práctica, no tener un rigor científico, no relacionarlo con la bibliografía, o sea, con la bibliografía o con la normativa, nombrar la normativa y no relacionarla durante el discurso del tema. No sé, son muchos errores que al final se repiten a lo largo de todo el proceso. Era un ítem que teníais en cuenta, porque esto es una pregunta recurrente también que a mí me ha venido y dudaba a veces, que si tú, por ejemplo, en el tema dices toda la normativa, la justificas bien, profundizas, luego hace falta otra vez decirla al final del todo. Claro. O sea, Hay un apartado sí. que es bibliografía, entonces lo normal es que tú al final tiene que tener correspondencia entre la bibliografía y el discurso del tema. O sea, Ahí me refería a la legislación, perdón, a la legislación. a la legislación. Sí. No es necesario. Vale. Si tú nombras la legislación, tú estás ceñiéndote a la legislación, no hace falta.
Vale, vale. La Ahí bibliografía es- ser concreto y específico. Imagino que en el supuesto práctico lo que hemos En comentado, nuestro, que mucha en nuestro gente... tribunal lo hemos hecho así. En nuestro tribunal lo Sí, hemos sí. hecho. Vale, O sea, vale. la correspondencia bibliográfica es bibliografía, relación del tema. Sí, sí, sí. Vale, perfecto. Y lo que comentábamos, imagino que errores comunes del supuesto, pues que no contestar lo que se les ha pedido, ¿no? Lo parecido. Sí, todo muy similar. O a lo mejor, bueno, este año han hecho mucho ha salido mucho tema PEAFs, Sí, que lo tenemos aquí en la Comunidad Valenciana. Entonces, propuestas a lo mejor que no estaban relacionadas con el PEAF o exponer una unidad didáctica. Entonces, son cosas que tú necesitas estar en un colegio sabiendo cómo se hace un PEAF, sabiendo cómo se hace un proyecto de patio para después desarrollarlo. Tú a lo mejor crees que una propuesta es buena y después no es válida para un PEAF o no es buena para un proyecto de patio. ya, ya, ya. Sí, Ceñirte sí. a lo que te están diciendo. Sí. Y bueno, en la defensa de la programación, el documento, lo que has comentado, que tenéis en cuenta la defensa que se hace de ese documento, que el documento tiene que cumplir los estándares, que si es visual y pueden acompañar su defensa con el documento mejor que mejor, pero bueno, al final que se tengan muy en cuenta los criterios y se muestre, digamos, lo que has dicho, lo que no está en los criterios que se puede valorar, ilusión, ¿no? Ser parte del cambio. Al final en los criterios está todo. Al final las notas se sacan de los criterios. Tú no Mm, puedes inventarte un criterio, tiene ilusión o tiene vocación, ¿sabes? Pero al final te transmite más y te claro. llega más una persona que le sale de dentro porque se lo ha trabajado. Te va a hacer entender mucho mejor una programación. Una persona que se lo ha trabajado durante todo el año o durante 2 años, que lo controla todos los aspectos son de esa persona, que una persona que, bueno, no controla tanto, a lo mejor le han dejado una programación, se la está estudiando y te la está reproduciendo. No es lo mismo. Ya. Y errores de comunicación, José Luis, que puedas destacar, que quizás has visto que quizá el opositor no se ha preparado tanto esta parte a nivel de comunicación, lo ha dejado un poco al azar, algo que puedas destacar y les... A ver, si cuando no te preparas, normalmente te saltas ítems, Ah, te sale. Ya. te los saltas. O si no nombras metodología, o no nombras evaluación, o no Mm, nombras actividades de refuerzo. Eh, a mí, por ejemplo, personalmente, si una persona se queda en blanco y tiene que mirar el guión para seguir, yo no lo tengo en cuenta. O sea, cualquier persona se puede quedar en blanco en cualquier momento. en una hora que tienes, no es algo normal que haces. No te evalúa como maestro el poder en un momento Mm, en concreto quedarte. Bueno, mmm, si después lo que me estás diciendo está bien dicho, pues bueno, en el apartado de expresión oral, pues el nivel de consecución no será el mismo que una persona que te lo ha dicho todo fluido, pero ya está, es lo único. desde luego, desde luego. Así que ya sabéis, tened muy en cuenta los criterios de evaluación y más en comunidades como la valenciana, que salen muy claros. En otros, en Madrid quizás salen como muy generales y es más complicado, pero cuando tenemos los criterios de referencia, tenemos esa base y hay que cumplirla y sobre todo ser prácticos. No vale si te dice, nombra competencias, como ha dicho José Luis, no nombre las competencias y ya está, sino se te pide, nombra las competencias relacionadas con tu propuesta práctica. Y ya más a nivel personal, creo que ya has ido diciendo a lo largo de la entrevista, pero ¿qué te llevas? ¿Qué has aprendido? Pues me llevo mucho, la verdad. Sobre todo el conocimiento de cómo es una oposición desde dentro, de cómo se evalúa, de todo. También me quito mitos, por lo menos este año, de pues, muchos mitos en cuanto a se regalan plazas, están dadas, está todo amañado. No es cierto. Sí, de todo tipo, ¿no? Eres novato, es imposible que saques buena nota. No es cierto. Sí. Te van Eres a novato. preguntar, te van a preguntar si has trabajado y si no has trabajado, ten cuidado. Ese tipo de preguntas que tienen mucho miedo los. Eh, yo no he preguntado si has trabajado o no has trabajado, porque al final las notas son las notas. Y lo que te mereces es lo que tienes. Claro. Hmm. Yo este año me he quitado mitos de ese tipo. Otros años no sé cómo funciona, Ya. pero este año yo lo he visto desde dentro, máxima objetividad en todo. Y bueno, un trabajo espectacular que hemos hecho en nuestro tribunal. Pues perfecto. Y ya has dicho muchos, pero ¿algún mensaje final para los opositores?
Tú que has vivido ambas partes, ahora que se viene también mucha incertidumbre, cambio legislativo. Pues yo diría que sigan, que luchen por sus sueños y que continúen, porque el momento que menos te esperas es cuando te llega. Yo he pensado también muchas veces en abandonar y decir, no, esto no es lo mío, cuando me suspendieron, que he hecho mal, si creo que lo he hecho bien. Y mira, entonces, que sigan, que sean constantes, que no dejen de lado su vida por una oposición, pero que lo tengan ahí, que lo tengan en el punto de mira. Que no dejen de vivir, pero que luchen por la posición, que al final es que vale la pena, la disfrutas todos los días. No, y lo que es lo que has comentado un poco, que no hace falta enfocarte en todas las oposiciones igual. Tú sacaste plaza cuando menos te lo esperabas, pero porque llevabas también una base y un bagaje detrás que te suma. Entonces, no tenemos que, creo yo, enfocarnos en la oposición igual que la anterior. No vas a estudiar de la misma forma, quizá vas a pulir algún error que has hecho anteriormente. Vemos que cada vez se valoran más las metodologías y la práctica, pues independientemente de cómo quede la legislación, que ahora hay mucha incertidumbre porque aún no tenemos el decreto de la comunidad y demás, pues creo que es tiempo de formarte, de tener juegos, de tener actividades, de saber relacionar a nivel competencial, de saber hacer ver a nuestro alumnado y más en educación física que se tiene que mover, los beneficios del movimiento y bueno, creo que es un reto y la oportunidad acaba apareciendo. Sí, a ver, lo que yo te decía, ¿no? A ver, no cuando menos me lo esperaba, Sí, sí, pero vale. No. creo que una vez tú vas haciendo un trasfondo de te vas formando y vas presentándote a oposiciones, al final se te queda, no se te olvida. Esto, al final, es cuando menos esfuerzo hice, porque menos esfuerzo Eso, necesitaba. quería decir eso, que me he expresado mal. Cuando menos esfuerzo hiciste, sí. Pero la plaza íbamos a por ella. Sí, 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 sí. Íbamos a por ella. Perfecto. Y bueno, 3 preguntas rápidas para conocer a José Luis, tribunal, director, docente, pero un poco fuera de la educación. ¿Qué compra de menos de 100 euros has hecho en el último año que más ha influido en tu vida? ¿Qué pregunta más difícil? La he Es de, estado es de Tim pensando, Ferris, es de Tim Ferris. la he estado pensando y podría decirte una raqueta de pádel. Mira, No pues es un que... libro, no es un libro, porque no, ahora si me preguntas sobre los libros te lo contestaré. Te podría decir una raqueta de pádel, Perfecto, porque me ha dado muchos momentos y la verdad es que lo disfruto mucho. perfecto, es que es eso. Me han contestado desde auriculares, un libro, un bolivic, me contestó un Es chico muy también. bueno. Y mira, aquí de citas, que seguro que has escuchado un montón a lo largo del proceso. Si pudieras poner una valla publicitaria gigantesca en cualquier lugar, que todo el mundo lo leyese, la misma cita, ¿cuál pondrías? Pues que luchen por sus sueños, podría decir yo, que no los abandonen, pero que, como te he dicho antes, que la vida, que no abandonen la vida, que hay que vivirla, pero que teniendo objetivos y fijándolos al final se consiguen. Al final No sé llegan. qué eslogan publicitario poner, pero esa filosofía, Iría por ahí. Muy iría por bien, ahí. muy bien. Y luego la última sería, ¿cuáles son los 3 libros que más han influenciado tu vida? Pero si quieres más fácil, puedes decir algún libro que tengas de referencia, también de educación física que te guste, lo que quieras aquí. Bueno, te voy a decir uno. A ver, siempre he tenido, nunca me ha llamado mucho la lectura y es un tema que tengo pendiente, porque cuando me pongo a leer lo disfruto, pero sí, soy mucho más activo. Entonces, el sentarme con un libro me cuesta. Pero uno de los libros que más me ha gustado es El monje que vendió su Ferrari, por la Mira, filosofía que tiene. sí, Y bueno, te puedo nombrar a ese. Después de educativos, pues hay muchos, ¿no? Pero me quedo con ese. perfecto. Pues lo pondremos también en las notas del programa. Y ya está, José Luis, muchísimas gracias por las 2 facetas, por acercar la parte de opositor, docente, director y también la de tribunal. Creo que hacía falta una entrevista así, pues lo que hemos comentado, para romper mitos y para ver que somos personas, que eres un docente, que hace nada, me gusta mucho el mensaje que le diste a los opositores en el tema, hace nada eras opositor y ahora estás siendo tribunal. Entonces, que la gente nos quedamos con el mensaje que luchen por sus sueños, que tengan el objetivo claro. También me gusta mucho la frase de hay 2 tipos de opositores, aquellos que abandonan y aquellos que tienen plaza. Y nada más, muchísimas gracias por tu tiempo.